Me niego a compartir mi herencia con ellos luego de descubrir su secreto. La vida puede dar giros inesperados que ponen a prueba hasta los lazos familiares más sólidos. Esa fue la dura realidad que tuve que afrontar cuando descubrí un secreto que mi propia abuela había guardado celosamente hasta su último aliento. Un secreto que cambiaría mi percepción sobre mi familia para siempre. Todo comenzó cuando la dulce anciana que tanto amaba partió de este mundo. Mi abuela era el pilar que mantenía unida a nuestra familia con su sonrisa cálida y su energía contagiosa. Las navidades en su casa eran momentos mágicos que atesoro en mi corazón, pero después de su muerte, un oscuro misterio salió a la luz. La lectura de su testamento fue un duro golpe. Contra todo pronóstico, ella me había dejado su parte de la herencia familiar, valorada en cientos de miles de libras. Un generoso obsequio que en circunstancias normales habría sido motivo de celebración. Pero lo verdaderamente estremecedor fue que a mi propio padre y a mi hermano no les dejó absolutamente nada. La confusión y el dolor se reflejaban en los rostros de ellos cuando el abogado reveló los detalles. Mi padre, completamente desconcertado, no paraba de hacer preguntas sobre cómo era posible que su propia madre lo hubiera desheredado, pero lo que vino después lo explicó todo de la manera más impactante. Entre los documentos de la herencia encontré una carta de puño y letra de mi difunta abuela, una misiva que ella había escrito un año antes de fallecer, revelando un secreto que nunca me hubiera imaginado. En esas líneas confesaba que mi hermano en realidad no era hijo biológico de mi padre, sino fruto de una relación previa que mi madre había tenido. Al leer esas palabras, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todas esas navidades familiares, todos esos momentos supuestamente mágicos, estaban teñidos de una gran mentira. Mi padre había aceptado criar al hijo de otro hombre, sin que ninguno de los dos supiéramos la verdad sobre nuestros orígenes. Pero el oscuro secreto no terminaba ahí. La carta revelaba que mi abuelo, al enterarse de este engaño, había repudiado por completo a mi padre. Consideraba inaceptable que se hiciera cargo del hijo ajeno, y esa fue la razón por la que rompió todo vínculo con él durante años. Mi abuela, a pesar de todo, mantuvo el contacto con mi padre en secreto, pero nosotros, sus nietos, no pudimos conocerla hasta después de la muerte de mi abuelo. Todo ese tiempo, ella cargó con la pesada verdad en silencio, incapaz de romper la promesa de guardar el secreto familiar. Cuando por fin terminé de leer esa carta demoledora, las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mi supuesta familia bajo una luz completamente nueva. La confianza y el amor que alguna vez sentí se habían resquebrajado irremediablemente. Esa noche, agobiado por una vorágine de emociones encontradas, no pude conciliar el sueño. Me revolví en la cama, atormentado por los secretos, las mentiras y las traiciones que habían envuelto a mi familia durante tantos años. Y fue entonces cuando tomé una decisión firme y determinante. Al día siguiente, cuando mi padre intentó conversar conmigo sobre la herencia, lo interrumpí antes de que pudiera decir una palabra. Levanté mi mano en un gesto firme para acallar cualquier explicación que intentara darme. En ese momento, la ira y la decepción nublaban mi juicio. No quiero oír ni una sola palabra más de tus mentiras, le espeté con los dientes apretados. Sé todo sobre el secreto que han estado ocultando todos estos años. El color huyó del rostro de mi padre al darse cuenta de que yo había descubierto la verdad sobre los orígenes de mi hermano. Tragó saliva pesadamente mientras abría y cerraba la boca, atrapado entre el deseo de confesar y el miedo a mi reacción. Hijo, por favor, déjame explicarte. Comenzó a balbucear, pero lo corté de nuevo con un ademán tajante. Explicarme que toda mi vida ha sido una mentira. Que mi propia familia me ha estado viendo la cara de idiota durante años. Mi voz se fue elevando hasta convertirse en un grito cargado de rencor. Paseé mi mirada entre mi padre y mi hermano, quien permanecía en un tenso silencio, cabizbajo. La confesión de la carta ardía en mi pecho como una brasa al rojo vivo. Toda la falsa fachada de felicidad familiar, todas las risas y los abrazos fingidos, se desmoronaban ante mis ojos. No puedo creer que mamá te ocultara algo así y tú lo aceptaras, bramé sin poder contener el torrente de emociones.
¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste ocultarnos durante todos estos años que él no era tu hijo de verdad? Mi hermano levantó la vista entonces, con los ojos anegados en lágrimas. Una expresión de profunda pena y disculpa se reflejaba en su rostro al comprender el impacto devastador que el secreto de su origen había causado en mí. Nunca quise lastimarte ni traicionarte, susurró con voz quebrada. No fue mi culpa, yo tampoco lo sabía. No me importa, lo atajé sin piedad. Han jugado con mi confianza y mi amor por ustedes durante demasiado tiempo. En un arrebato de ira, arrojé sobre la mesa la carta que mi abuela me había dejado. Un peso muerto de papel que condensaba todos los engaños y traiciones de los que había sido víctima. Ella quiso compensarme por todas sus mentiras al dejarme su parte de la herencia. Escupí con amargura. Bueno, pues me quedaré con cada centavo. Ustedes ya no significan nada para mí. El rostro de mi padre se contrajo en una mueca de súplica desesperada al comprender que su mundo se resquebrajaba. Hijo, no puedes hablar en serio. Somos tu familia, no hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Pero mis decisiones estaban tomadas. La semilla de la desconfianza había echado raíces demasiado profundas en mi corazón. Con un último vistazo cargado de rencor, me di la vuelta y los dejé atrás, decidido a iniciar una nueva vida lejos de sus mentiras y sus secretos corrosivos. Desde aquel día fatídico, mi relación con mi padre y mi hermano nunca volvió a ser la misma. Una grieta imposible de reparar se había abierto entre nosotros. Algunos me llamaron egoísta por quedarme con todo el dinero de la herencia, otros me juzgaron cruel por haberlos abandonado de esa manera. Pero nadie puede comprender la devastación que siente una persona al descubrir que todos los pilares sobre los que se cimentaba su vida eran en realidad un castillo de naipes construido sobre engaños. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir. Y así fue como un secreto profundamente enterrado terminó por destruir los lazos que deberían ser irrompibles, los de la familia. La verdad puede liberar, pero también puede condenar. Y en mi caso, fue la sentencia que me separó para siempre de los que alguna vez llamé mi hogar. Aquí está la tercera y última parte de la historia. Los años transcurrieron en un estado de aislamiento autoimpuesto. Mientras me esforzaba por reconstruir mi vida, lejos de las sombras del pasado, mis días estaban teñidos por un sentimiento de vacío imposible de llenar. A pesar de haberme desprendido de los lastres de la mentira, la sensación de haber sido traicionado por los más cercanos permanecía enquistada como una espina clavada. En los momentos de soledad más profunda, me asaltaban los recuerdos de todas aquellas navidades fingidas, de los abrazos hipócritas y las sonrisas forzadas. La imagen de mi difunta abuela, outrora tan cálida y acogedora, se había transformado en un espectro acusador que me reprochaba en silencio haber destruido los lazos familiares. Sin embargo, mi mente se negaba a retroceder, a volver a caer en las garras de la desconfianza. El rencor se había arraigado con demasiada fuerza, sofocando cualquier atisbo de arrepentimiento o nostalgia. Estaba determinado a no ser débil, a no dejar que las emociones me traicionaran de nuevo. Y así transcurrieron varios años más en ese cruel círculo vicioso de aislamiento y amargura. Hasta que un día, como un relámpago en un cielo despejado, un suceso inesperado vino a sacudir los cimientos de mi fortaleza emocional. Fue una llamada al teléfono fijo de mi apartamento. Un número desconocido que hizo sonar el insistente timbre una tarde gris y lluviosa. Con desgana, me levanté del sofá y descolgué el auricular con un escueto diga: «Papá, soy yo». Una voz infantil, tremendamente familiar y al mismo tiempo lejana, retumbó en mi oído como un eco del pasado. Por un instante interminable, me quedé paralizado, congelado por la impresión de reconocer esas pocas palabras. Era la voz de un niño, un pequeño al que no había visto ni tenido noticias en más de una década. «Nicolás», logré articular finalmente con un hilo de voz. «¿Eres tú, hijo mío?». Un sollozo ahogado fue la respuesta que obtuve al otro lado de la línea. Lentamente, como si emergiera de una niebla espesa, los recuerdos fueron encajando en su sitio. Nicolás, el hijo de mi hermano, al que había querido como a un propio retoño, hasta que la traición truncó todos los lazos. «Abuelo está muy mal, papá», logró balbucear entre lágrimas la vocecita. «Infantil está en el hospital y no dejan que lo veamos. Por favor, tienes que venir, te necesitamos».
Esas simples palabras obraron el milagro de resquebrajar los muros que había erigido alrededor de mi corazón durante tantos años, la desesperación de un niño pequeño, mi propia sangre, apelando a los restos de una familia rota, me sacudió hasta la médula. Tenía que enfrentar mis demonios internos de una vez por todas. Reuniendo todo el valor del que fui capaz, tomé la decisión que marcaría un punto de inflexión irreversible en mi vida. Voy para allá, Nicolás. Papá estará ahí muy pronto. El camino hacia la reconciliación no sería fácil, eso lo tenía claro. Los años de dolor y resentimiento no se disipan de la noche a la mañana, pero la oportunidad de sanar las heridas familiares se presentaba ante mí una vez más, y esta vez estaba dispuesto a tomarla. Colgué el teléfono con manos temblorosas y dejé escapar un profundo suspiro. Sería el principio de un largo peregrinaje hacia el perdón, un viaje hacia la reconstrucción de los lazos que alguna vez creí irrompibles. Pero después de tanto tiempo, sumido en la oscuridad del rencor, estaba listo para volver a encontrar la luz al final del camino, porque al final, la familia es el refugio al que siempre anhela regresar el alma humana, sin importar los embates de las tragedias y las mentiras. Es el faro que guía a los navegantes perdidos de regreso a buen puerto, y yo había estado a la deriva demasiado tiempo.